Buenos días, buenos días. Hola Diego, buenos días. Raúl, qué gusto verte. Es un poco de frío, ¿no? Harto frío está haciendo. Sí, Harto sí, frío. sí, sí. Acá en la ciudad de La Paz, los que nos miran de otras ciudades, está con un cielo un poco nublado, empezaba a llover un poco. El invierno paceño es el mejor invierno del mundo, Con unos cielos celestes, sin mm, ninguna nube. sin una Es nube, una cosa maravillosa. una cosa linda, excepto cuando hay estos frentes fríos en el invierno que nos traen un poco de lluvia, que es inusual en el invierno, pero que se produce y ahí por eso tenemos este Mm. día un poco frío hoy día. Sí. Pero en todo caso, con el espíritu intacto y las ganas de conversar con ustedes, de poder comentar las principales noticias. Exactamente, y las noticias están calientes, así que van a calentar van a Están calentar, calientes. sí, Sí. noticias calientes que van a calentar todo el ambiente. Y para empezar a calentar el ambiente, entonces le damos la bienvenida a Juane. Ahí está, Juane. Juane, qué A ver, gusto. contanos de las noticias calientes que tenemos hoy día. Colegas, yo un poco afónico, van a disculpar la garganta ya. Sí, están calientes las noticias. Recién hubo una conferencia, el ministro de Hidrocarburos y el ministro de la Presidencia, dando detalles de qué, de este decreto supremo que fue emitido ayer. ¿Qué dice el decreto supremo? Establece un nuevo precio para, para el diésel, pero para los grandes consumidores. ¿Quiénes son los grandes consumidores? Los que compran más de 20.000 litros de diésel. Establece que el precio va a ser referencial. ¿Qué quiere decir esto? 18 bolivianos el litro. Mientras tanto, para el resto de los consumidores, para la gente que consume menos, tiene su vehículo, su minibús, en fin, 9,80. Sin embargo, ¿qué establece también el decreto? Establece que este valor es referencial y va a ir ajustándose, se va a ir ajustando al precio del mercado. El ministro Aramayo, lo cito, dijo, eh, precio del diésel va a ser referencial tal como ocurre en todos los lugares del mundo. Eso lo dice el ministro Aramayo hace unos 20 minutos que acabó la conferencia. ¿Qué indicaron también en esta conferencia? Que esta medida, por un lado, busca, uno, transparentar el precio, dos, combatir el contrabando. Indican que debido al contrabando es que, bueno, la falta de combustible en Bolivia se empeora y todo lo que ya sabemos. Mientras tanto, esta noticia se conoce en un marco de que las filas por el combustible están muy, muy, muy extensas en varios lugares del país. Bueno, esta es una noticia importante. Se emitió anoche el decreto, hoy una conferencia y el ministro de la Presidencia anunció que en el transcurso del día van a haber otras autoridades también refiriéndose al respecto. Veremos cómo va. Es una. Dos, también con el combustible. Hoy me voy a saltar el orden que está acá en nuestros adelantos. Hoy se reúnen YPFB, esta mañana YPFB y el Comité Cívico de Santa Cruz se reúnen en Santa Cruz. ¿Para qué? Justamente para ver el tema del combustible y ver este proyecto, esta iniciativa que tienen desde Santa Cruz para poder importar de forma directa el combustible. En la gobernación han indicado claramente que es hora de dar soluciones, dando a entender que las soluciones del gobierno central andan un poco o bastante lentas. Veremos cómo va. Es una reunión que estaba programada para las 9 de la mañana. Hasta que tenemos este contacto, todavía no comenzaba la reunión, como suele atrasarse siempre el inicio de estos encuentros. Habrá que ver qué pasa con esto. Otra noticia importante. ¿Se acuerdan del caso de los 189 kilos de oro? Bueno, había una sola persona prendida, un joven de 22 años, que estaba llevando las 4 maletas a Dubái. Le habían dado detención preventiva, penal de Clemensola, por 5 meses, más o menos, 150 días. Bueno, el viernes, el 14 de agosto hubo una audiencia de medidas cautelares y le han dado, perdón, una audiencia, no medidas cautelares, una audiencia y le han dado libertad. La noticia se conoció recién anoche, entonces, en lo nuevo, todavía hay que ver si ya salió del penal o no, vamos a ver hoy, pero la única persona que estaba detenida con detención preventiva en el penal de Pamasola por este oro que estaba siendo llevado de una forma, papeles que no cumplían todos los requisitos, pues un juez le dio la libertad.
Otro tema importante, el conflicto en la basura. Seguimos con el problema de la basura. La alcaldía se va a reunir, este fin de semana tuvo acercamientos, sobre todo con la empresa La Paz Limpia. Bueno, hoy a la una, a las 13:00, va a haber un encuentro para ver si pueden remediar el problema. Mientras tanto, la alcaldía había anunciado que iba a recoger la basura con sus volquetas, con sus palas mecánicas. Hay algunos videos que han circulado que se ve una pala mecánica de la alcaldía recogiendo la basura, en fin, con sus funcionarios municipales, pero esas son medidas que no logran solucionar el problema de fondo, ¿no? Veremos qué pasa, hay que tener paciencia, hasta la 1 de la tarde hay una reunión para supuestamente solucionar. No nos olvidemos, sin embargo, que son con dos empresas, Trébol por un lado, La Paz Limpia por otro. La reunión de la una es con La Paz Limpia. Por último, políticos, como bien decíamos recién, están calientes las noticias. En política la cosa también se está poniendo cada vez más, se eleva la temperatura. El expresidente Tuto Quiroga, bueno, ya sabemos que ha criticado bastante al gobierno, pero ayer en la tarde-noche, el senador, que también es vocero de Libre, el senador Machea, ha lanzado un mensaje duro en sus redes sociales. Ha indicado que este gobierno es ineficiente, que este gobierno es lerdo y otros calificativos más. ¿Por qué? Por el tema de la toma de decisiones. El Libre insiste que para cualquier tema de cambiar al Estado, mejorar las cosas, que se acabe el problema con el combustible, traer la inversión y todo lo demás, pasa por qué? Pasa por reformar la Constitución. Entonces, el senador Machea anunció, sin dar mayores datos, que Libre hoy tiene un anuncio, estoy citándolo, tiene un anuncio. Se prevé que hoy presente su proyecto de reformar de manera parcial la constitución política. Esos son los temas cuando son las 9:13 de este lunes 17 de agosto, Día de la Bandera. Día de la Bandera, sí, Día de la Bandera. Y por eso en La Paz hay desfiles también. Nosotros que somos los antidesfilistas, deberíamos desfilar en otros lugares, por ejemplo, lo que se llama el Campo de Marte, la Plaza Villarruel, ¿no? Ahí podría, que es una cosa muy grande Sí, es para hacer, hermoso. es Sí. hermoso, ¿no? Para hacer eso. Oye, importantes las noticias, Juan, esto del O Libre en es algún muy camino así de Chaquenchada yendo a Yungas, digamos, que desfilen ahí si quieren. en el camino antiguo a Yungas, camino de la muerte, Ahí vas a ver que, qué patriotas son, sí. pero que no se caiga ninguno. Importante, y lo del Libre es importante porque el anuncio parece ser, Juane, que es una reforma constitucional, ¿no? Una propuesta de reforma constitucional, un poco digamos, se equipare, o sea, la propuesta del Libre respecto de la propuesta del gobierno de la ley de inversiones. Bien, bien. No nos olvidemos que Libre y otros sectores, como por ejemplo otros políticos, el diputado Larcón, por ejemplo, ¿no? También ya presentó un proyecto para hacer una reforma parcial. ¿Por qué? Porque Libre y otros actores políticos y sectores políticos dicen que para la ley de inversión, para el tema de los hidrocarburos, para el tema de la minería, no hay otra. Según ellos, no hay otra que reformar algunos candados, como le llaman ellos, de la constitución política. Por eso es que hoy día se espera lo que comenta Raúl, sería un proyecto de ley para reformar parcialmente la constitución política del Estado. Exacto, eso es. Exacto. Gracias. Y bueno, el apunte de que Carlos Alarcón ha presentado otro proyecto. La semana pasada lo presentó, el diputado Alarcón fue uno de los principales críticos a no realizar reformas. Él mencionó 18 candados, él fue el que puso la cantidad, dijo, en la Constitución tenemos 18 candados que impiden ejecutar la ley de inversión que está presentando el gobierno, que lo presentó la semana pasada, ¿no? Excelente, gracias, Juane. Muchísimas gracias. Muy buen reporte. Hasta mañana. Gracias, Juane. Que tengan buen día. Ese Eh, reporte de Carlos Alarcón puede ser interesante, ¿no? sí, 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 18 sí. puntos, 18 candados. 18 candados. ¿Ah? Y ahora veremos si la política en Bolivia es lo suficientemente dúctil como para que Alarcón y Libre puedan presentar un proyecto que son de dos alianzas distintas, una Libre, la otra Unidad, para ver si tienen la ductilidad, la capacidad suficiente como para que dos bancadas distintas puedan presentar un solo proyecto de reforma constitucional. Más o menos ambos van por el mismo camino. Vamos un poquito puenteando la lógica cronológica del gobierno.
iba por la ley de inversiones. Correcto, Estos le dicen, no, nos vamos a la Constitución. correcto. ¿Está bien eso? Qué difícil y cuánto pospone el problema, ¿no? Pero por otro lado, como hemos hablado acá, no se puede avanzar en el tema de la ley de inversiones, sobre todo de este tema delicado que es el Sin arbitraje, Constitución. sin cambiar la Constitución. Entonces, si no se puede, tal vez la ley de inversiones debería mantener todos esos alicientes impositivos que hay, en fin. Hoy en el programa de Mary Vaca se analizó el tema habían críticas también a que realmente esos alicientes son un poco inconexos, además son arbitrarios. Hay que poner una calificación a las empresas. Entonces tú eres inversionista, yo te pongo 80 a ti. Y como tienes 80, tienes un determinado aliciente impositivo. Si tienes 90, tienes más. Entonces ahí puede haber corrupción. No, por supuesto. El inversionista al funcionario, al burócrata le va a decir, ponme que tengo 90. Y ¿no te ve? paso esta platita. Y te paso esto, ¿no? Entonces, bueno, criticado. Entonces la ley, pero en todo caso, yo creo que todo eso puede resolverse, excepto el tema del arbitraje. Entonces podríamos hacer una ley de inversiones dejando el tema del arbitraje para la reforma constitucional. Pero ahí yo tenía una pregunta para ti, porque viendo el panorama de múltiples leyes que nos toca vivir, y todo el mundo ya tiene una sentencia casi categórica, el gobierno funciona de manera lenta. Ponle todos los adjetivos que quieras, ¿no? Algunos muy peyorativos, pero realmente es lento, ¿no? No tiene una línea clara de conducta. En otras palabras, en términos simples diríamos, es bien chacra el gobierno. Pero aún siendo chacra, es tal la necesidad que tenemos de acordar, de tener estas normas que el masismo ha postergado tantos años, de sacar al país adelante. Yo te digo que aunque nos gobernase un tipo, El tortugas, le llaman. sí, aunque nos gobernase el Tortugas, van a salir estas leyes. Es decir, se va a salvar el gobierno, no porque sea bueno, sino porque la impronta histórica lo amerita. Necesitamos esas leyes. Es decir, digamos una tonelada de suerte en tu espalda. A ver, puedo responderte en dos partes. Una, Marcos Peña, que es el ex secretario, fue secretario privado del presidente Macri en Argentina, estuvo en Bolivia hace unos días a participar de un evento y en una alocución que él hizo, que la encontré en YouTube, decía, a ver, en general los gobiernos tienen dificultades y son mediocres. Sí. La excepción es que les vaya bien, que hagan las cosas que la gente piensa, nosotros. ¿Por qué no hacen más rápido? ¿Por qué no ponen embajadores? Pero si es tan obvio. Sí. ¿Y por qué no ponen leyes antes? ¿No? Sí. Todo esto, ¿no es cierto? Ajá. Y él responde y dice, a ver, veamos una decena de países de América Latina, digamos Sudamérica, y una decena de presidentes cada uno. Ajá. Son 100 ejemplos en las últimas décadas. Y en general, dice, la marca es la mediocridad. La marca de la política es la lentitud, las dificultades. Muy interesante. Y eso te quita un poco la ansiedad que tenemos los bolivianos, ¿no? Por fin, somos mediocres. Me Exacto. tranquiliza. Como todos somos mediocres, estamos ya más tranquilos. Estamos bien. Estamos bien. ¿No Bueno, es cierto? debemos estar rechochos nosotros. Sí, exacto. Lo que dice Marcos Peña es bien interesante en el sentido que si nosotros vemos Es realista. Es realista. Y dice, si vemos los ejemplos que destacan contra eso que es un ambiente de dificultades para gobernar, ¿no es cierto? Cosas externas, sube el precio del petróleo, etcétera, todo eso. Hay excepciones, dice él, de algunos gobiernos que sí Excepciones. pero son las excepciones. Y nosotros podríamos poner entre esas excepciones tal vez a Víctor Paz, que el 85, pero también era su cuarto gobierno, ¿no? 4 veces tuvo que gobernar para hacer las cosas bien. Tuvieron que pasar 33 años de la primera a de la reforma agraria del 50, bueno, 32 de la reforma agraria, pero de la revolución 33. Exactamente. Para que aprenda. Para que Y aprenda. el exilio. O sea, Y el hay que exilio. exiliar a una buena tanda de nuestros políticos Y para que, digamos, hagan cursos en el exterior. Exacto. Que 33 años, tendríamos que elegir cada 33 años al mismo, ¿no? Siempre que haya sido exiliado, Sí. ¿no?
Pero digamos, si hubiéramos elegido cada 33 años, porque más o menos es Samuel, Mm, ¿no hubiera estado mejor? seguro. Eso dice la gente, empieza a decir. Con tuto era la cosa, dice. Mm. Bueno, más allá de esto, que es juicio de valor, Sí. Bueno, pero primero quería poner ese apunte y segundo, sí, efectivamente, efectivamente, el tema que tú mencionas es importante y yo creo que para las bancadas es muy difícil oponerse a unas reformas importantes y necesarias. ¿Y cómo vas a explicarle a la gente que me estoy oponiendo? Porque sí, también hay una opinión pública que está mirando esas bancadas. Entonces, tal vez en el tema de la ley de inversiones, sí, Tuto y digamos, Libre y Alianza Unidad pueden decir, no es que estamos en contra de la ley de inversiones, más bien le estamos proponiendo esto que es mejor. sí, Entonces está ahí como para demostrar sí. que no es todo negativo, tienes algo positivo. Pero para las otras leyes yo creo que tienen que avenirse tal vez, obviamente, ofrecer ajustes a esas leyes, Seguro, ¿no es cierto? seguro. Pero también muy difícil decir simplemente no, sin proponer algo a cambio. En esto de la ley de inversiones pueden decir no, porque también dicen, pero te traigo esto, ¿no? Te traigo esto como solución a esto que he dicho que no, Sí. que es la ley de reforma constitucional. Entonces, yo creo que ahí sí, pero coincido. Qué difícil para estos sectores que son más o menos de la misma línea ideológica, simplemente oponerse, ¿no? Pero te digo, o sea, al final, el Tortuga, si se junta con el Ovejas y el Guampiro, igual van a sacar las leyes. Mm. Igual se va a quedar el gobierno, entre comillas, como un buen gobierno, menos por su capacidad que por este empuje que tienen Tuto y Samuel. Es que es difícil negarlo. Uno puede tener enormes críticas con estos señores, pero alguito saben. ¿Ah? Y es un alguito bien grandote, te diré. Sí, también hay un vacío de liderazgos y sobre todo hay un vacío Sí, de liderazgos con, digamos, de las posiciones ya francamente contrarias, porque Tuto y Samuel son relativamente del mismo espectro ideológico, ¿no? Los Sí. que están fuera de ese espectro ideológico están en la lona. Evo, ahí, digamos, aunque con libertad para moverse, todo. pero no puede poner un pie en el alto, no puede poner un pie en la paz, digamos, ¿no? Y el resto de esa izquierda contraria a estas ideas también muy, muy venida menos. Lo cual podríamos discutir nosotros, Diego, ahora, y yo te pregunto a ti más bien ahora, ¿cómo caerá eso a la gente, no? Que se están preguntando entre ellos. ¿La gente odiará eso? ¿Qué cosa? Que nos preguntemos entre nosotros. Tú y yo nos Sí. preguntamos. ¿Qué me importa lo que se están preguntando? Tal vez ahí apagando la tele, ¿no? Pero la cosa es la siguiente, al ¿Por margen qué de nos eso. dan? La gente quiere las noticias claras, no quiere preguntitas. Exacto. Te diré. Ahorita les vamos a dar noticias, no se preocupen, ahorita venimos con las noticias. Bueno, ya han venido las noticias con Juane, pero ahorita hay más. Pero, ¿qué pasaría si vamos a una reforma constitucional de estos 18 candados o menos o 6, una reforma constitucional acotada, no la asamblea constituyente que cambie todo, que eso tendría que dejarse para más adelante. Si ahorita hacemos esa, igual tiene que ir a un referéndum. Y pacto. Pacto previo y Pacto referéndum. previo. Al final la gente tiene que votar. ¿Cómo saldría? ¿Tú crees que habría una movilización? No, estas reformas son neoliberales, esta supuesto. movilización. ¿Y cómo saldría el resultado? 50, o sea, porque necesita 50% más uno de votos. ¿Perdería esa reforma? Aunque del otro lado tendrías a tres actores importantes, Samuel, Tuto, el gobierno y Podría perderse. Tal vez Manfred, entonces sería casi como tirar una moneda, ¿no? Fíjate que el Boric ha perdido un referéndum tan deseado. Es decir, puedes perder y tu agenda se cayó. Mm. Años de gobierno quedan pulverizados. Se puede caer, por supuesto que sí. ¿Te imaginas la antipropaganda que haría el MAS o los reductos del MAS sobrevivientes mostrando la cara de Samuel, de Tuto y Rodrigo aliados? O sea, toda la caracracia, ¿no es cierto? Eso dirían. Claro. Juntada para atraer a los empresarios y al neoliberalismo de retorno, ¿no? Es decir, esta sería, ya estamos viendo la antipropaganda. Ya estamos, fíjate, ya la ¿no? estamos viendo. No, ya estamos en el 2027. Perdona la gente, pero nosotros somos realmente adelantados, ¿no? Esto ocurriría. Aún así, ¿tú crees que tendríamos el chance de vencer? Yo creo que sería bien cercano cualquiera de los dos resultados si realmente hay una explicación a la 51, gente. 49. Sí, de cualquiera de los dos. ¿Y tú votarías por? A favor de la reforma. Sí, claro, por supuesto. a favor de la reforma. Cambiaremos de tema un poquito para el tema de, si me permiten y me ayudan a mostrar Justicia. a de la justicia,
ordena libertad para el único, esto es lo que está en Brújula Digital ahorita, ordena libertad para el único aprendido por el caso de las maletas con oro. Realmente este es un tema que va a generar mucha repercusiones y yo creo que malestar y molestia. Se encuentran unas maletas que no estaban apropiadamente, digamos, no habían hecho el trámite adecuado para exportar. Exportar oro es legal, Claro. pero tienes que cumplir con los requisitos, el pago de impuestos, etcétera. Estas aparecen ahí, etcétera. Se toma a este chico Lema, que es el hijo del dueño de la empresa minera, y ahora se lo libera así nomás, sin acusación mayor al dueño de la empresa. Una familia, digamos, reconocida o conocida de Tarija, grave, ¿no? Lo más que van sumándose las cosas, ¿no? Si a esto le sumas lo del Audi, le sumas la narcomaleta y le sumas, ¿no? La narcomadera, y todo sin aclaración. Es pues grave, ¿o no? La rabia de la gente es casi normal. Dice, puta, que se quede ese chiquito 20 años en la cárcel, no jodan, o sea, hagan las cosas bien. Que tampoco es correcto, habrá que ver, ¿no es cierto? Hacerle un juicio, claro, a este muchacho. Yo no, a priori te digo, es una cosa espantosa, ¿no? Que, Sí. Y o sea, porque, no estaba pues exportando 2 aretes de oro, ¿no? claro, ¿Cuánto eran? ¿20? no, pues 89 toneladas. 89 kilos. 89 toneladas. 89 kilos. Bueno, imagínate. Y tal. ¿Cuánto? 189. ¿No te has Kilos. olvidado? 100, 100 más. 100 más, 100 menos, que es un 1 en la vida de las personas. 189, gracias, colegas. Y este chico Lema seguramente no es responsable, pero alguien es responsable. Él estaba ahí para transportar, pero hay unos dueños de esa empresa, los dueños que han comprado eso y que querían pasar ese oro sin, digamos, sin los debidos controles, ¿no? Y el otro tema, porque ya tenemos que irnos al corte y después del corte tenemos un entrevistado importante, ¿no? ¿Quién tenemos de entrevistado? Vale la pena decirlo. El Ya libro- lo he dicho al comienzo. El libro Santa Cruz S.A., que está generando mucha repercusión, polémica en el país. Vamos a tener a uno de sus autores después del Oscar corte. Salazar, ¿no? Exactamente, y lo vamos a tener después del corte. Pero última cosita, este tema de los grandes consumidores, no quiero, si me ayudan también a mostrar esta otra noticia de que está en Brújula. Acá está, grandes consumidores de diésel pagarán 18 por litro, ya nos lo estaba contando Juane, ya nos lo mencionó él. Pero acá el tema es el siguiente, hay 3 categorías que se han creado. Quienes tengan que comprar más de 20,000 litros pueden ir directamente a los centros de acopio, de abastecimiento de yacimientos, los que quieran comprar más de 20,000 y pueden comprar libremente directamente, ya no en un surtidor, por 18 bolivianos por litro, o sea que es casi el doble del precio que compra el resto de la gente. Entonces ahí vamos a tener un precio diferenciado. Siempre y cuando hay 2 precios la cosa empieza a complicarse, pero en este caso espero que la situación sea, digamos, fácil de controlar. Y nosotros, ¿te acuerdas que le preguntamos al ministro Espinosa cuando estuvo en el programa, ¿por qué no hay 2 precios? Si quieres pagar los 18 bolivianos, vas y no haces cola. Y qué pena, los que no tenemos para pagar ese precio, hacemos la cola. Y él dijo, sí, se va a estudiar, estamos haciendo, bueno, ahora Interesante. ahora está. Fíjate ya que el economista que lo tuvimos acá, del INACET, Javier Aliaga, saca una columnita hablando Enrique de esto. Velasco, No, Javier Aliaga. antes. Bueno, no sé, Javier Aliaga es el que invitamos y el que comenta esto, el que ha escrito la columna. Hablamos de Enrique Velasco. Ya. No. Fíjate lo que dice. Esto puede incentivar el fraccionamiento de compras, la utilización de varias cédulas o empresas relacionadas, la subdeclaración del consumo, la reventa clandestina y la mezcla de combustible de YPFB con producto importado por privados. O sea que surgen nuevas formas de corrupción, ¿te das Seguro, cuenta? Esa seguro. es la complejidad cuando tienes 2 precios. Sí. Siempre hay algún avivadito, ¿no? Puede comprar a 9 y revenderlo a 16, ya les va a gustar, digamos, a vosotros. Es decir, aquí se abre Sí. ¿no? Las puertas Siempre de un que negocio tratas de tener, clandestino. exacto, solucionas algo y se generan otros problemas, pero por el momento creo que es correcto. O sea, por el momento hay que encontrar una solución.
No puede ser que la agroindustria cruceña, los cooperativistas, Se queden los sin. mineros se queden sin diésel. Entonces yo creo que por el momento hasta encontrar las soluciones a esos problemas que van a surgir, porque de lo contrario te paralizas y tampoco haces nada y es peor, ¿no? Porque lo normal sería que todos paguemos 18 bolivianos el litro de diésel y 17 bolivianos el litro de gasolina. No se puede, porque la sociedad no lo permite. Entonces, Bueno, vale la pena leer esta columna porque van a empezar a surgir los avivados, ¿no? Es la industria del sí, avivamiento. sí, sí, sí. Pero de todas formas, de que era necesario, aplausos al gobierno, está Aplausos, bien. está bien. Está bien, un poquito tarde, pero está bien, más vale tarde que nunca. Ahora vamos al corte, estamos por Palenque TV, que nos ve, si usted pone el canal 6 en todos los canales o en todos los cables, está Palenque TV, estamos nosotros, por Brújula Digital, también por Sin Maquillaje, Mary Vaca está de 8 a 9, nosotros de 9 a 10, y todos los que quieran enviar sus mensajes, comentarios, hágalo a través del Facebook, a través del YouTube, alguna vez leemos. Lo invitamos a hacerlo, a comentar, a participar. Espérenos un minutito, venimos con nuestro entrevistado. Hay silencios del pasado que aprendemos a llenar con nuestras propias fuerzas. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay pasiones que nos conectan con nuestros recuerdos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Hay esfuerzos que valen la pena por quienes más amamos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
¿Listo? Gracias por seguir con nosotros. Estamos preparando la entrevista. Estaba yo preguntando si ya está nuestro entrevistado, que le damos la bienvenida. Es Huáscar Salazar. Bienvenido, Huáscar. Gracias por estar con nosotros en este programa para hablar de un libro. Y ahorita quiero presentar a los otros autores, pero ustedes han tenido la suerte, se puede decir así, Huáscar, de que les han cerrado el salón donde debía presentarse en Santa Cruz. Tuvieron que conseguirse otro. Eso es como un regalo para ustedes, ¿no? Buenos días, Raúl, Diego, un gusto estar acá y Qué pues gusto. ha sido sí, un caso excepcional, pero que al mismo tiempo dice mucho también y confirma varias cosas de las que vamos hablando en el libro. Seguramente, pero siempre es bueno para los autores de un libro cuando te quieren censurar, te quieren perjudicar, te quieren afectar para que no presentes algo, siempre es eso algo positivo más bien para los autores, no para el que pretende censurar. Quiero leer brevemente las mini bios de los autores del libro. Blanca Rivero Lobo es economista, su trabajo abarca el desarrollo rural, los sistemas alimentarios, la agroecología y las políticas públicas desde la investigación y la incidencia. José Octavio Orzac Molina es historiador de la Amazonía, doctor en historia, trabaja temas vinculados a los procesos nacionales de colonización de la Amazonía indígena. Huáscar Salazar, que tenemos el gusto de conversar con él, es economista político, investiga sobre luchas comunitarias y alternativas económicas en el mundo capitalista. Stasik Chapliki es economista ambiental e investigador especializado en deforestación, cambio de uso de suelo y cadenas de valor agropecuarias. Susanne Krut es antropóloga, investiga en temas sociales y políticos, se especializa en movimientos sociales, territorio y poder. Finalmente quiero mencionar a Liliana Colanzi, escritora y académica boliviana, que dirige hace casi una década la editorial cruceña Dum Dum, que es donde se ha presentado este libro. Huáscar, el país es una suma de microextractivismos o de extractivismos en general, en todo el país ocurre eso. En Santa Cruz podríamos decir que hay una especie de extractivismo agrícola también, pero que se diferencia un poco del resto de los extractivismos. Tenemos un país como el que tenemos, con dificultades, con pobreza, corrupción, etcétera. Leyendo el libro me da un poco la impresión de que se trata de poner a Santa Cruz como una entidad o una región, pero que no la estamos comparando con los problemas del resto del país, sino como que le estuviéramos pidiendo que tendría que cumplir mucho más, como si fuera Suiza, ¿no? Estamos comparando a Santa Cruz con Suiza, ¿por qué no cumplen con estos requisitos? Y no estamos comparando a Santa Cruz con Oruro. O sea, como que le pedimos demasiado a Santa Cruz, como que le medimos con otra vara. Esa es una primera impresión después de haber hecho una lectura, tengo que decir, ligera todavía del libro. ¿Cómo reaccionas a esta primera impresión? Yo lo primero que diría, Raúl, y gracias por esa pregunta, porque posiciona un tema que nosotros siempre estamos puntualizando adelante, digamos, es decir, nosotros no estamos hablando de Santa Cruz, nosotros no estamos hablando de Santa Cruz como departamento, ni de Santa Cruz de la Sierra como ciudad, ¿no? Lo que intentamos hacer en este libro es hablar de una élite y de los problemas de esa élite, de cómo se beneficia esa élite y a quién perjudica principalmente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aclararlo porque, claro, se ha acusado rápidamente de que el libro está hablando de Santa Cruz como una cosa general, ¿no? Y creemos que para nada el libro intenta eso. El libro, en todo caso, no cuestiona en ningún momento que ahorita Santa Cruz es un nodo central de la economía boliviana. No desconoce que ahí se producen buena parte de los alimentos, principalmente en economías no agroindustriales que se consumen en el país, por ejemplo, ni desconoce el trabajo de su gente, ni la creatividad, en fin, no hablamos de Santa Cruz, y eso es algo importante, hablamos de Santa Cruz S.A., que refiere a una élite que tiene un lugar particular en estos extractivismos, ¿no? Y que, a diferencia de otras élites en este momento en Bolivia, bueno, no es la única, pero digamos, es una de las principales, tiene además un lugar político central,
¿no? Y que además se articula el sistema financiero, lo cual no es menor en esta coyuntura. Huáscar, qué gusto. Sabes, la Mucho verdad que gusto. es difícil seleccionar dos o tres preguntas, sino conversar esto en más de una hora, porque son muchos aspectos que realmente llaman la atención y son dignos de mencionarse. Por ejemplo, esto, que se lo dice, pero ojo, te estoy preguntando casi selectivamente, ¿no? Haciendo un chanchullo que no merecería en una charla mucho más formal, mucho más amplia, pero ustedes critican como una cosa temeraria que solamente hay 39 familias que han recibido 600.000 hectáreas en la reforma agraria. Y eso es 2.400 millones de dólares. Claro, esas 39 familias han sido beneficiadas por el Estado. No se han hecho solitos, como ellos mismos dicen. Y creo que esa tesis es definitivamente plausible. Sin embargo, cuando uno ve los modelos agrícolas, agroindustriales, por ejemplo, en Salvador son 3 familias, en Paraguay 20 familias. Es muy usual esto, ¿no? En realidad no estamos criticando nada, estamos diciendo una verdad completamente axiomática. Funciona así. Por lo tanto, el objetivo no es eliminar esas élites, sino más bien que paguen más, que no deforesten. Por eso te hago esa doble pregunta. Es como para satanizarlas por ser pocas, por un lado, y por otro lado, para ser concretos, ¿cuáles serían las 5, 6, 7 reformas que tendríamos que hacer sin eliminar esas élites? Porque esa es la lógica que tiene uno al leer el texto, manteniéndolas, pero haciendo que contribuyan, bolivianizando, digamos, su aporte al país, ¿no? Diego, sí y no, o sea, sí se han hecho en toda América Latina y sí, digamos, las élites terratenientes que efectivamente están presentes así, si uno estudia la historia agraria de distintos países, encontramos patrones similares, podríamos decir, ¿no? Eso es algo que José siempre que es el historiador del grupo, siempre nos recuerda, ¿no? No estamos solos, no es algo nuevo, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, primero empecemos por romper el mito, ¿no? De nos hicimos solos, porque es un mito que parte de una idea de que no hubo un esfuerzo social de distintas formas que terminaron apuntalando este sector. Segundo, que se hizo en tiempos violentos, ¿no? Como estas familias de las que estamos hablando son del tiempo de las dictaduras, no son las únicas, y eso también hay que decir, es un ejemplo que estamos poniendo ahí y que actualmente tienen un lugar central en la economía de Santa Cruz y del país, ¿no? Yo creo que aparte de eso, lo que tenemos que ver hacia adelante, digamos, si tu tesis fuera así como, ya, se hicieron ricos, tienen la tierra, reconozcamos eso porque ya pasó, ¿no? Y no nos hagamos cargo, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero digamos eso, lo que vamos a ver hacia adelante es un sistemático apoyo del Estado para terminar sosteniendo, digamos, los beneficios y los privilegios de estas élites, ¿no? Entonces, tampoco se sostiene esa idea porque podríamos decir, ya, todo bien ahí, pero después aportaron al país, ¿no? Ahí está, por ejemplo, aquí lo tenía anotado, el decreto, ¿dónde está? Bueno, el decreto de Banzer, no me acuerdo el número, pero bueno, el decreto de Banzer, el 13178 del año 75, donde el país se presta 3 millones de dólares en ese tiempo, era mucha plata, y 1.8 va directamente a absorber deudas de estos sectores, de los algodoneros en especial, ¿no? Y así vamos a ver sistemáticamente cómo se va apoyando en las dictaduras, en el tiempo neoliberal, en el gobierno del MAS, y actualmente en este gobierno estamos viendo que se sigue el mismo patrón, ¿no? Entonces, no se sostiene esa idea que sería como, ya hay un punto inicial pernicioso, difícil, etcétera, y después todo bien, ¿no? Entonces, sigue siendo un costo. Y en los últimos años, además, se ha vuelto un costo ambiental, socioambiental muy grande, que tenemos que preguntarnos qué hacemos con eso como sociedad. Eliminamos esas élites, entonces, ¿me estás diciendo eso? Yo te estoy diciendo, hagámonos la pregunta de qué hacemos con ese modelo y por qué estamos permitiendo, por ejemplo, en esta tu pregunta, nosotros no estamos planteando alternativas en este texto y no hemos, digamos, intentado hacerlo,
Pero ¿por qué estamos permitiendo, por ejemplo, la aprobación de la ley 1720? De manera muy legitimada por la clase política de este país, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que tiene que entrar a debate porque es una normativa que termina apuntalando esta dinámica de poder de estas élites. Entonces, no es que las estamos contrarrestando como sociedad, ¿no? Nos estamos haciendo la pregunta, o perdón, estamos dando continuidad a un modelo que exacerba los privilegios de estas élites. Esa es, en primer lugar, ese sería mi cuestionamiento. Pensemos la política pública boliviana desde otro lugar. Importante saber, por ejemplo, hay este texto fascinante, Smuggling Nations, naciones, digamos, del contrabando, de Peter Andrea sobre Estados Unidos, que te muestra que sus élites, además lo hemos visto en esa película de Leonardo DiCaprio, no sé cómo se llama esta película, ¿se acuerdan, no es cierto? Que lucha, bueno, en todo caso, te muestra que era un Estados Unidos completamente ilegal, pues, ¿no? Es decir, así nomás surgen las élites, no te creas que surgen todos dándose la mano y con piquitos. Es un surgimiento, pues, difícil. Por eso hay que tener más bien las soluciones claras. Tú simplemente me dices eliminar estas élites y chao. Yo creo que hay que tener un planteamiento claro y serio, más allá, digamos que tú y yo estamos de acuerdo, que hace un surgimiento injusto, todo lo que quieras, perfecto, han sido malvados, todo lo que... ¿Qué hacemos? De cara para adelante, ¿qué hacemos? Eso tiene que quedar absolutamente claro. De lo contrario, sí, definitivamente no es un texto que nos ayude mucho, es una crítica contundente y pare de contar, que es una crítica válida, ojo, en los capítulos que yo voy leyendo, yo creo que hay datos que son tremendamente necesarios de ser puestos sobre el tapete. Fíjate vos la reflexión, y con esto concluyo, yo creo que hemos vivido 20 años de callarnos, ¿no? Todo el país era, o las élites victimizadas del occidente contra las oligarquías del oriente. Ese relato en boca de un Quintana, en boca de un Boldis, pero era espantoso. Hoy ustedes tienen la capacidad de tener datos, de tener una solidez técnica, y eso realmente se aplaude. Pero hay que tener la misma solidez para plantear cuál es el camino a seguir, y no solamente tirar la crítica. Eso, Huáscar. Yo creo que tienes razón, y yo creo que el primer punto, Diego, y ahí sí discrepo totalmente contigo, un libro que te plantea el problema y lo devela, no es un libro que no sirve, porque no plantea los caminos Eso. claros. No he dicho O sea, que no porque tú sirve. acabas de decirlo. No, en Entonces, absoluto, he dicho si tú- exactamente lo contrario, que más bien después del ocultismo Pero- de 20 años del MAS, finalmente tenemos un libro con datos. Todo lo contrario, Huáscar. Simplemente acuerdo, que si van de a ser tan acuerdo. temerarios para criticar, valdría la pena saber qué hacemos. Yo creo que esa es parte de una discusión pública que va más allá del agronegocio. O sea, no, por ejemplo, ahorita es fundamental hablar de la minería ilegal, que nosotros también estamos, la minería ilegal y la minería legal también, la minería cooperativista, la minería olífera, es otra gran dimensión de la economía boliviana que tenemos que entenderla a la par de que vamos entendiendo el agronegocio, porque ambas tienen que ver con el extractivismo, ambas tienen que ver con la dependencia de la economía boliviana. Entonces, me parece fundamental que pensemos distintos temas y los pongamos sobre la mesa. Y algo que sí hemos intentado hacer en este libro, Diego y Raúl, ahí, es salirnos de los esquemas políticos con los cuales estamos pensando la política boliviana, que es quedarnos con esta discusión bastante estéril, que todo es culpa del MAS, todo es culpa de los pititas, ¿no? Uno se acusa al otro y otro se acusa al otro, y pareciera que, o sea, viene el próximo presidente y todo es culpa del presidente anterior, ¿no? Esa, por ejemplo, para nosotros ha sido un objetivo central, y es decir, vayamos a ver los problemas de fondo de la economía boliviana. Aquí hay un problema de fondo. Santa Cruz exporta en los últimos 25, 26 años menos de lo que importa como economía. Y nos venden la idea de que ahí se están generando los dólares, cuando en realidad la economía boliviana está sosteniendo con dólares las importaciones de Santa Cruz, ¿no? Ese es un problema de fondo, por ejemplo, y es un mito que sostiene una dimensión política en Bolivia, ¿no? Entonces, nos parece fundamental entrar a esa discusión, Diego, en este momento. Estoy de acuerdo que es fundamental cambiar la forma de hacer y levantar los datos. Totalmente de acuerdo que hay que empezar a construir argumentos, pero también es fundamental develar el problema, ¿no? Y creo que esto es lo que hace. Nosotros ahora tenemos el objetivo, o muchos objetivos desde distintos lugares, de seguir construyendo también
otras interpretaciones, por ejemplo, de la minería y de otros problemas de la economía boliviana, ¿no? Gracias, Huáscar. El otro tema que es interesante del libro y es interesante discutirlo es este tema de la identidad cruceña. Y además, ¿qué es la identidad cruceña? O qué es la identidad colla, qué es la identidad paseña, ¿no? También tendríamos que empezar a ver, hay una identidad colla, pero obviamente no necesariamente quiere decir que no hay tensiones, no hay racismo, no hay problemas en el collao también, ¿no? Pero hay una identidad colla. Así hay algunas cosas que nos unen, hay algunas cosas por las cuales somos más proclives, etcétera. Y lo mismo en Santa Cruz, una identidad cruceña, una identidad camba, ¿no? Esta idea, Huáscar, y quiero compartirla contigo, de esta idea de que los collas, cuando migramos a Santa Cruz, inmediatamente tratamos de mimetizarnos, si eres de cierta edad, más o menos niño, adolescente, cambiar el acento y hablar como camba. ¿Cómo se ve eso respecto de la identidad cruceña que ustedes dicen en el libro que realmente no existe y que los segmentos populares o indígenas de Santa Cruz están más cercanos a los segmentos populares o indígenas de Occidente, más que con las clases altas de la propia Santa Cruz? Pero ¿cuál es esta idea que tenemos? No sé si es solamente digamos, un mito, esa idea de que cuando los collas van a Santa Cruz, inmediatamente tratan de ser cruceños, ¿no es cierto? Para mimetizarse, para encontrar obviamente aceptación, pero eso, ¿cómo se ve con esta supuesta falta de identidad o que no hay como una identidad como la que los cruceños quisieran decir que sí existe? Yo creo que ese es un tema, digamos, peligroso. Por ejemplo, el otro día en una entrevista que nos hicieron, Raúl, me dijeron así directamente, todo bien con la parte económica del libro, pero no debería meterse con la identidad, ¿no? O sea, esa entrada es, digamos, compleja y vale la pena pensarla. ¿Por qué genera tanta roncha, ¿no? Lo hemos metido en el libro. Nosotros no estamos analizando la identidad cruceña como una cosa general. Sí estamos analizando una parte de la identidad cruceña que se construye desde núcleos de poder y que se convierte en dispositivo de poder, ¿no? Y esa, digamos, además ligándola a la dinámica del agronegocio, a la dinámica empresarial que termina resguardando los intereses de estas élites cruceñas que son, y eso valga la pena recalcar, que no lo he dicho con tanta claridad, que son élites nacionales, ¿no? Pero que intentan resguardar sus intereses a partir de atrincherarse en Santa Cruz con diciendo somos cruceños, no se metan con nosotros. Y entonces hay una identidad cruceña que manejan ellos, que dicen esta es una identidad homogénea, ¿no? Que no, incluso el otro día escuchaba a alguien que decía, es que siempre hemos hablado todos español aquí, como si en Santa Cruz no hubieran otros idiomas, no hubieran otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una identidad homogénea. Esa es la que estamos cuestionando, la que permite que esas élites se reproduzcan. No estamos cuestionando, y ahí yo te diría, Raúl, o sea, yo no soy especialista, ni Susan, que es la que ha escrito ese capítulo, se pondría en el lugar de ser especialista de todo el tema de la identidad, sino que estamos tratando de entender cómo la identidad que se trata de producir desde estos núcleos de poder resguarda esos intereses. Ahora, lo que hemos visto, y no sé si se han dado cuenta en toda esta discusión que se ha armado por el libro, es digamos, una discusión identitaria desde estereotipos que se reproduce desde Santa Cruz, pero también desde ciudades como Cochabamba o La Paz, ¿no? Y eso me parece complejo, o sea, está exponiendo que el problema no solo es en Santa Cruz, también hay, digamos, el otro día a mí me preocupó mucho empezar a ver respuestas desde La Paz, desde Cochabamba, que decía, a los cambas lo que les molesta es que les hagan leer, ¿no? O sea, este tipo de estereotipos, cuando yo he estado estos días allá y los jóvenes de Santa Cruz son los que más están leyendo, en Santa Cruz se destila creatividad, ¿no? En Santa Cruz, deberíamos estar mirando a Santa Cruz como un lugar de producción de conocimiento crítico, etcétera, que queda, eso sí,
digamos, aplastada por justamente esta identidad homogénea que trata de mostrar otros valores, otras maneras de habitar el territorio que no son las de todas las identidades cruceñas que hemos visto y entendido, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos que empezar a complejizar esta manera de entender las identidades en general y que no existen identidades únicas, porque esas son las identidades del poder. Oscar, concluyendo, a mí me parece un hito central en el libro mostrar indirectamente esto que podría ser la bolivianidad. Es decir, vemos casos externos como Lombardía, que se ha hecho con el apoyo de Nápoles, todo el norte italiano ha crecido con el apoyo del sur. Todo lo que es Cataluña ha crecido con precios preferenciales, arancelarios de toda España, y con gente que ha migrado y con mercados abiertos por el gobierno de España. Es decir, Santa Cruz no ha surgido solito, eso es importante decirlo. Santa Cruz ha surgido con migraciones y esa forma de esquivar las cosas y decir, primero ha sido el éxito y después las migraciones, es un tanto absurda, ¿no? Las cosas han venido poco a poco, entonces hay que resaltar ese carácter más que hablar de un Santa Cruz S.A. Es realmente la posibilidad de tener un Santa Cruz que se adhiere a Bolivia inteligentemente, vende a Bolivia, tiene negociaciones con Bolivia y es parte de Bolivia. Ese es un eje central que más que mirarlo despectivamente, yo lo vería con este aire más bien de unidad clara, ¿no? Yo creo que Santa Cruz es Bolivia, o sea, y Bolivia es Santa Cruz también, o sea, no cabe la menor duda de eso. Y nuevamente, o sea, no se está cuestionando eso, se está cuestionando en este libro cómo opera unas élites, un núcleo de poder que se asienta en ese territorio principalmente, aunque en estos últimos años trasciende eso. Y que no solamente es un núcleo de poder económico, sino también es político. ¿Por qué político? Porque muchas decisiones se toman en Santa Cruz y se ejecutan en La Paz, a partir de lo que es este núcleo de poder económico. Entendamos qué pasa con este núcleo de poder, entendamos qué pasan con los otros núcleos de poder económico que son centrales en la economía y en la dinámica política del país, y desde ahí partamos. De ninguna manera queremos, digamos, desdeñar todo el apoyo a la economía boliviana que dan los trabajadores y trabajadoras que están en Santa Cruz y que todos los días están poniendo su esfuerzo. Tampoco queremos decir quien trabaja para el agronegocio está mal, o sea, es un sistema enorme, ¿no? Que incorpora esto. Pero veamos quién se termina beneficiando de esto, como ha pasado, por ejemplo, con el Banco Fácil, que tanto se ha cuestionado, han habido informes incluso desde Brújula, etcétera, ¿no? Donde hemos entendido que hay maneras de concentrar riqueza, y muchas veces incluso de manera ilegal, y muchas veces de manera legal, que tenemos que poner sobre la mesa para saber por qué se está beneficiando estas élites de esta manera. El territorio, la población cruceña, su cultura, las múltiples identidades que existen ahí, no es un tema de análisis en este libro y más bien es un gran reconocimiento a lo que sucede en ese departamento. Gracias, realmente ha sido un diálogo buenísimo contigo, Huáscar. Gracias por haber respondido nuestras preguntas. Y el valor del libro es precisamente esto, generar un debate. Ustedes ya lo han dicho en todos los lugares y en los espacios donde han estado. Y es precisamente ese, generar ese debate, esa reacción. La élite cruceña tiene que hacer su tarea también, así como ustedes han hecho su tarea de buscar los datos, 2 años y medio. argumentar. 2 años y medio. Exactamente. Tengo que decir con un poco de alegría que uno de los primeros lugares donde salió el anuncio de que iba a haber este libro fue precisamente en Brújula Digital, hace 2 años y medio más. Oscar. Pero qué bien, nos alegra mucho que se genere este debate y como yo decía, la élite cruceña tiene que hacer ahora un esfuerzo de respuesta, pero también haciendo su tarea como ustedes han hecho. Así que felicidades por el libro. Los que quieran ver dónde está en todas las librerías y principales, los que les interese es 80 bolivianos el precio. Pero si entran a Dumdum Editores, ahí también hay una larga lista de los lugares, no solamente en La Paz, obviamente, sino en otras ciudades del país. Así que felicidades y gracias, Huáscar, por esta entrevista. Oscar, yo he extrañado durante 20 años de masismo la posibilidad de ser provocados. A mí me encanta la provocación, me encanta que el libro esté en las librerías y me encanta que se inicie el debate, porque así tiene que ser. Yo tengo que estar de acuerdo necesariamente, pero un aplauso a la posibilidad de
de discutir un tema además tan álgido, tan importante. Así que felicidades y gracias, Huáscar, un gusto. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. También esa es la intención, que se abra el debate, la discusión. De ninguna manera queremos tener la verdad, ¿no? En todo caso, aportar a este momento con ideas. Y creo que de eso se trata. Muchas gracias a Diego, Raúl, por este espacio. Adiós. Kevin, la entrevista. Ayer lo escuchaba a Marcelo Áñez, que lo hemos tenido acá. Sí. Y yo le tengo mucho respeto. Pero decía, no voy a leer el libro. Claro. Eso me parece Sí, un poco ridículo. ridículo, por no poner otro adjetivo, ¿no? Es decir, hay que leer sin miedo y hay que tener la capacidad de párrafo a párrafo debatir y discutir y decirles, ¿saben qué? ¿Están mintiendo o no están mintiendo? ¿O esto está bien? Ese es el punto de avance, ¿no? Exactamente. Si realmente no te interesa un tema, oye, en este caso, no quiero leer ese libro, perfecto, no lo leas, pero tampoco comentes. O sea, si quieres criticar, o sea, por favor, lee el libro, o si no... No te tiene que gustar, Claro, ojo. claro. ¿No? Esto no es una novelita para estar embelesado en las noches antes de dormir. Leas, ¿no es cierto?, cómo lo besó en la mejilla. No, esto te va a doler. O en los labios, ¿Cómo color te besó en carmesí. los labios? Mierda. Muy bien. Está muy bien. Teníamos tu sección, ya hemos despedido a nuestros seguidores de Palenque TV, nos quedamos un ratito más con nuestras redes. Tenías la sección de hoy que querías Hoy la mostrar. sección es la sección Illimani, le hemos llamado, ¿no? Todas las cosas que ha hecho el MAS de una manera ligera, torpe, sino con corrupción. Y una de ellas, y es importante mencionarlo, espero ver las fotos ahí, es el famoso Dakar, ¿no? ¿Y por qué me interesa resaltar el Dakar? Porque uno dice así, una belleza, venían unos autos a toda velo y unos camiones después y unas motos magníficas. Sí, no dudo que haya sido una belleza, pero es lo que se llama turismo extractivista. ¿Qué significa? Que vienen unos señores a hacerte el negocio. Lo que tú no haces o el gobierno no te apoya a hacer, que no hay ninguna foto, no había nada. Ahorita sino están buscando. están buscando. Yo voy a ir lento entonces. De esa manera, ¿Cuál era el tema? No, ya lo van a poner, Por favor, escúchese bien, extractivismo turístico, ¿en qué consiste? Hay 3, 4 rasgos. El primero de ellos, que no eres tú el que haces de turismo. Es un extranjero que viene y te dice, che, papá, haremos eso. Segundo, que encima de que no has hecho absolutamente nada, tienes que amollarles un montón. Los primeros años, 2014, solamente con motitos, 2 millones. Los siguientes años, del 2018, 4 millones. Pagarles. Hemos recibido lo mismo, salía mi amigo, porque le tengo mucho cariño, Pablo Grops, diciendo que esto reportaba 60 millones de bolivianos al Estado. 60 millones en todo caso, digamos que sea verdad, 8, 9 millones de dólares, el doble de lo que hemos invertido. ¿Te parece justificado para ir destrozando, ¿no? el espacio andino de Potosí y de dónde además? Salar de Uyuni y de dónde más, de Tiahuanaco, que eran los 2 lugares preferidos para este deporte. Pero hay más, y es importante mencionarlo. Este extractivismo turístico se caracteriza además por pasar un ave ligera, 2 o 3 días de turismo, ¿no? 3 días exactamente. Y los otros 362, papá, ¿en qué quedó? Que se mueran esos habitantes de Uyuni. ¿Qué nos importa un carajo, no? Si son, ¿qué cosas son? Indios. Esa es la lógica. ¿Quiénes venían a hacer el deporte de este nivel? Bueno, obviamente extranjeros, pero además facilitados no solo por el Estado, sino por una empresa privada, que no voy a decir el nombre, ¿no? Claro, que es de grandes empresarios. Esto fluía hacia los campesinos del alrededor. Claro que no. Esto fluía hacia los pequeños dueños de hoteles, digamos, en menor medida y por 3 días. Ese es el extractivismo. Extranjeros que vienen, utilización del turismo durante 3 días y pare de contar, y mucho show para que el presidente venda su imagen. ¿Por qué no ha fomentado? El país más precioso de la tierra debe ser este, con pantanales, con un poderoso Tiahuanaco. Tiahuanaco tiene que ser fomentado del lunes 1 de enero al lunes 31 de diciembre. 365 días y no 3 días. Esa es la lógica de nuestro turismo. Un plan de turismo auténtico no es pues traer una luminaria turística por 3 días. Por eso la importancia de
de esta crítica ¿no? Al sensacionalismo, a la espectacularización de la imagen que ha sido la tónica de Evo Morales, ¿no? Tal cual, oye, importante, y es verdad, Evo Morales tenía esta habilidad, esta intuición innata, y seguramente su equipo también, Intuición. ¿no? De cómo vamos a estar siempre haciendo noticia, cómo vamos a estar siempre en las portadas, cuando habían portadas, en los noticieros, a nivel internacional, cómo vamos a estar. La primera vez que llegó el Dakar a Argentina, y creo que Chile no llegó a Bolivia, pero Evo, como tiene un presidente, tiene esa capacidad de llamar a las empresas que se organizan hasta que lo logra, ¿no? Con todo un acompañamiento de la propaganda, ¿no? Yo me acuerdo que Exactamente. el gobierno llevando a periodistas, yo decliné, no acepté la invitación, pero llevando a decenas de periodistas, pagaban, claro, para ir, para que te saques foto, en los meses previos, ¿no? Todo un acompañamiento de la propaganda, en fin, muy eficaz. Pero para la economía, ¿cuánto le queda? Lo que tú dices, para esas comunidades, ¿cuánto le queda? Y para la memoria colectiva de la gente a nivel internacional, ¿se acuerdan algo? O sea, ¿se acuerdan? Ah, hay un salar bonito, lo vi en el Dakar y volveré a Bolivia. Seguramente no. No. Eran porque todo es una arena, un desierto. Eso más, es ¿no es buen cierto? punto. Una arena, un desierto, y es igualito cuando era en Dakar, Senegal, ¿no es cierto? Es igualito a cuando es en el norte argentino o en el desierto chileno, misma arena, ¿no? O sea, ¿cómo ¿Qué identificamos tiene de realmente? boliviano eso, no? Claro, o sea, cuando me detengo, digamos yo, una persona que está mirando de lejos en su canal, miren el Dakar, ¿cómo identifica que eso es Bolivia? Y cómo identifica que, puedo visitar ese país? Muy difícil, porque es un polvo que arrastran las motos y los autos, ¿no? Exacto. Exacto. Y nada más, ¿no? Y el 60% del público ya es fanático de los autos y motos. Y es un público nuevo, digamos, ¿no? Que está yendo a conocer turismo boliviano. Y realmente, ¿a quiénes les ha servido esto, además del Evo y su imagen? Y sus relaciones internacionales, ¿no? Un contacto con esta gente. Después lo invitaban al Dakar para que vaya a África, ¿no? A ver leones y autos. Sí. Pero repercusión para Bolivia, no sé si 0, pero 1. Última cosita antes de despedirnos. Toto Arévalo era uno de los impulsores de esto, colega, al que le mandamos un saludo, y él decía, sin embargo, no puede ser solamente la carrera, hay que anclar esa carrera en una política, lo que tú dices, de turismo. Bien ¿Cómo el ayuda? Toto. Sí, bien. ¿Cómo que esa carrera, cómo puede ayudar a que la gente vuelva después, ya no con este turismo extractivista, y además no solo 3 días? Y esa otra pata de la idea ya no se hizo. Porque a Evo no le interesaba eso, le interesaba solo su imagen, solo el show, ahí está rodeado de los otros corredores, etcétera. Bueno, así es. Así es. Nos vamos. Nos vamos, son las 10:10. Mañana vamos a tener también un programa muy bueno. Tenemos invitados importantes mañana. Nos vemos a las 9, ¿no? A las 9. A las 9. Gracias a todos.